Bienvenidos a Acá Conversamos de la Academia de Centroamérica. Hoy tenemos el gusto de tener a un colega, un asociado de la Academia, investigador, Luis Rivera. Luis ha estado trabajando junto con mi persona en la Academia de Centroamérica para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, en un tema muy interesante que es el comercio de servicios modernos, es decir, todo aquello que se puede demandar y o proveer a través de la Internet. Este es un comercio muy interesante, un nicho de mercado que ha ido creciendo casi de manera exponencial a nivel mundial, no solo en ciertos países y regiones, sino realmente en todo el mundo, por supuesto en algunos países y regiones con mayor ímpetu que en otros. Para iniciar la conversación, quizás valdría la pena señalar que en este tipo de comercio, donde están servicios de telecomunicaciones, donde hay servicios profesionales, donde está todo el área de seguros, pensiones, todo aquello que se pueda vender a través de la Internet. Si uno se preguntara quiénes son los principales exportadores en el mundo, estaríamos hablando que en términos absolutos, exportaciones absolutas, los primeros lugares los ocupa Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, India y Alemania. Pero si uno se pone a preguntar, no hablemos en términos absolutos, hablemos más bien en términos per cápita. Es decir, ¿quiénes son los países que mayor esfuerzo hacen en exportar este tipo de servicios? Lo que encontramos es que los 10 primeros o 20 primeros inclusive son economías relativamente pequeñas. Y eso es importantísimo para países como Costa Rica y el resto de América Latina. Si uno hace ese ranking utilizando exportaciones per cápita de servicios modernos, se encuentra que Irlanda es el primer país exportador y los demás son Luxemburgo, Singapur, Hong Kong, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido. O sea, son países relativamente pequeños. Entonces, la pregunta es, qué interesante, no son los países más grandes del mundo en términos de población, sino más bien países relativamente pequeños los que están siendo los líderes mundiales en este tipo de comercio. Y lo que queremos conversar hoy con Luis es precisamente cómo está América Latina en este contexto, y un tema adicional es qué tan integrados estamos los latinoamericanos en el comercio de servicios modernos. Así es que bienvenido Luis, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Me gustaría quizás Luis que comenzáramos hablando un poquitico, porque es importante hablar de servicios modernos en la coyuntura actual que tiene el mundo, de guerras comerciales, cambios en las políticas comerciales de países importantes como los de Estados Unidos, China, cambios geopolíticos. ¿Por qué vale la pena que en la región comencemos a preguntarnos seriamente cuál es la importancia de la exportación de servicios modernos y cómo estamos en ese campo? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, un gusto de estar acá en la academia. Hay 3 temas que son clave con relación al comercio internacional de servicios modernos. Primero, como ya se mencionó, por la dinámica que ese comercio ha mostrado en la última década en particular. Ya hoy por hoy, a nivel global, el comercio de servicios es superior al comercio de bienes, y dentro del comercio de servicios, los servicios modernos llevan el peso relativo más alto. No solo desde un punto de vista relativo, sino desde un punto de vista de la tasa de crecimiento que han mostrado en la última década. Entonces, los servicios modernos se han consolidado a nivel global como uno de los ejes centrales del comercio internacional. 2, como usted bien señalaba, varios países de la región de América Latina se han posicionado competitivamente en ese comercio. Costa Rica destaca dentro de esos países a nivel de sus exportaciones por habitante y también a nivel del crecimiento durante la última década de esas exportaciones por habitante. Pero asimismo otros países de la región han sido parte de esta dinámica global. Y 3, hay un tema que es importante tener en cuenta, y es que si bien muchos países de América Latina se han consolidado como oferentes competitivos de
de servicios modernos a nivel global, la participación de mercados fuera de América Latina sigue siendo más importante. Es decir, que dentro de la región, los países de América Latina aún no aprovechan todo el potencial que existe para comerciar más con los países vecinos, ¿verdad? Entonces, esos son tres temas que es importante tener presente. Ahora bien, hay que ver que existen oportunidades, amplias oportunidades, de expandir el comercio de servicios modernos, no solo a nivel de la región, sino también hacia afuera. Y eso es importante tenerlo presente, porque dentro de este escenario actual, en donde pareciera que las distorsiones al comercio internacional de bienes se consolidan y se multiplican, desafortunadamente, ¿verdad? En el ámbito de servicios aún, digamos, por el momento, podemos decir que las posibilidades de más comercio dependen menos de distorsiones, ¿verdad? Nuevas o recientes al comercio internacional, sino que dependen más de temas regulatorios. Regulatorios que se podrían y deberían atender a nivel de cada país, ¿verdad? Y eso es algo que abordamos en el estudio, ¿verdad? Una de las principales vías para sacar más provecho del comercio internacional de servicios modernos para un país como Costa Rica y para América Latina en general es a través de esfuerzos de política pública interna. Y eso es una excelente noticia, porque eso quiere decir que tenemos el control, ¿verdad? Desde un punto de vista de la política pública para crear las condiciones para potenciar aún más el comercio global. Hablando de eso, cuando uno habla de comercio internacional, Luis, generalmente y se habla de exportaciones, uno piensa, bueno, es importante promoverlas porque esto va a generar más divisas al país y podemos comprar más cosas del exterior, o porque esto es importante para generar empleo. Pero los servicios, y sobre todo los servicios modernos, en el estudio se habla y en la literatura de importantes beneficios para el resto de la economía. Es decir, servicios tan importantes como los que se generaba con la industrialización, en la manufactura, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? ¿Cuáles son esas otras, digamos, externalidades que tiene los servicios sobre el resto de la economía que hacen muy atractivo la promoción de este tipo de actividad? Bueno, hay que tener presente que cuando hablamos de servicios modernos estamos hablando de servicios relacionados con telecomunicaciones, servicios financieros, servicios corporativos de alta tecnología. No solo tienen una relevancia en sí mismos para efectos del comercio internacional, sino que tienen una relevancia estratégica dentro de las cadenas globales de valor, ¿verdad? Particularmente en esos eslabones de las cadenas globales de valor, donde se genera más dinámica de creación de riqueza por derrames de productividad, por llamarlo de esa forma, ¿no? Entonces, hay una relación clara entre el crecimiento de los servicios modernos y el comercio de los servicios modernos, ¿verdad?, con, llamémoslo así, la productividad total de los factores en una economía, ¿no? O sea, los servicios modernos juegan un papel clave, ¿verdad?, para que el crecimiento económico de los países, ojalá, en el mundo ideal, ¿verdad?, se fundamente sobre todo en el crecimiento de esa productividad. Entonces hay un vínculo directo entre los servicios modernos a través de las tecnologías de información y comunicaciones y las demás actividades productivas, sea en la manufactura o en la agricultura, ¿verdad? Entonces eso hace una diferencia y puede hacer una diferencia enorme, ¿verdad?, para efectos de el ritmo de crecimiento que pueda o no llegar a seguir un país, ojalá fundamentado en el crecimiento de la productividad. Y los servicios modernos juegan un papel clave. Qué bueno que señalas eso, porque otros aspectos que se habla en la literatura, además de ese importantísimo impacto de la productividad, tiene que ver con las posibilidades que esta actividad de servicios modernos brinda a sectores que hoy día preocupan, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, porque no se ve una muy buena inclusión de esos sectores en el dinamismo económico. Me refiero a mujeres, me refiero a jóvenes y me refiero a actividades fuera de las zonas centrales de los países. Y servicios modernos tiene también esa virtud. Es una actividad donde los jóvenes tienen una gran potencial de participación, obviamente si se les desarrollan las habilidades y conocimientos necesarios, las mujeres también, pero además las zonas rurales y las zonas costeras
lo cual va a depender de las condiciones que se requieren para este tipo de servicios. Volvamos ahora a este tema importante que señalaba de la integración económica. América Latina es la segunda región menos integrada del mundo después de África. Es decir, si uno coge los bloques, ¿verdad? Los continentes, perdón, América Latina, coge Europa, coge Asia, coge Oceanía, se le ocurre coger África, resulta ser que si uno ve la integración comercial, bienes y servicios conjuntos, ¿verdad? América Latina es la segunda menos integrada. La única menos integrada es África, que nosotros. Entonces me gustaría que comenzáramos a hablar de lo que encontramos. ¿Qué tan integrada está América Latina en estos servicios? ¿Qué tipos de barreras enfrentamos? ¿Verdad? Tal vez un poquito primero que hablemos de lo que encontramos desde el punto de vista de lo que nos dicen los datos. Y después ya nos podemos meter a qué encontramos con los modelos, qué nos dijeron los exportadores. Pero primero que nada, ¿qué nos dicen los datos sobre integración comercial entre los países de América Latina en materia de servicios modernos? Bueno, lo primero es que, salvo el caso de un par de países, Argentina y Paraguay, en donde la participación relativa de América Latina como destino de las exportaciones totales de servicios modernos es 25 y 17% respectivamente, en el resto de los países esa importancia relativa es en promedio de un 12%. Eso lo que quiere decir es que América Latina no es el principal mercado de destino de las exportaciones de servicios modernos de América Latina. Luego, cuando uno observa a nivel de bloques comerciales, sea el mercado como centroamericano, sea CARICOM, sea el Mercosur, etc., y uno ve los resultados de la intensidad de las exportaciones, se da cuenta que también, si se quiere, sorpresivamente, los bloques comerciales no necesariamente están contribuyendo con una mayor dinámica de comercio entre sus países miembros, ¿verdad?, de servicios modernos. Lo otro que uno observa es que si bien América Latina ha cobrado una mayor relevancia como destino final de las exportaciones de América Latina en la última década, de nuevo, el resto del mundo, por llamarlo así, sigue siendo el principal destino de las exportaciones. Y una de las variables que incide más, que parece incidir más en este resultado, tiene que ver con lo que llamamos heterogeneidad, ¿verdad?, en las restricciones al comercio de servicios modernos, ¿verdad? Lo que vemos es que América Latina no solo tiene resultados muy distintos con relación a esos niveles de restricciones que existen al comercio de servicios modernos frente al resto del mundo, sino que también tiene mucha heterogeneidad con relación a esas restricciones regulatorias comparado con sus socios de la región. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado hay países con una muy alta restricción que a la vez, cuando se comparan esas restricciones con las que existen en los demás países de América Latina, son muy distintas, dependiendo de cuál país estemos mirando. Y eso tiene varias implicaciones. Lo primero es que las restricciones en sí, de por sí, ¿verdad?, parecen estar frenando ese potencial de mayor comercio entre países de América Latina. Lo segundo es que si hay mucha heterogeneidad en cuanto a las, digamos, reglas del juego con las que se puede o no se puede hacer el comercio de servicios modernos, eso genera muchísimos costos operativos para las empresas, ¿verdad? Después podemos hablar un poco del tema de lo que nos dicen los exportadores. Y lo tercero es que en el tanto las restricciones regulatorias en temas de propiedad intelectual, en temas de cómo se puede o no se puede avanzar en inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones, de tecnologías de información y comunicaciones, el tema de restricciones legales, trato fiscal, en fin, ¿verdad? En el tanto esas regulaciones sean muy distintas entre países y generen una carga muy alta para hacer negocios, ¿verdad?, internacionales, definitivamente las exportaciones no van a poder crecer más, ¿verdad?, y alcanzar todo el potencial que podría darse. El otro tema tiene que ver con esto que se señalaba respecto al mercado laboral y la posible vinculación, ¿verdad?, o fortalecimiento de las exportaciones a través de inversiones en capital humano, en destrezas, en capacidades de la gente, ¿verdad?, para poder integrar más gente a un mercado laboral que podría ser más dinámico en el tanto, ¿verdad?,
las exportaciones crezcan, ¿verdad? Entonces ese es otro tema de política pública clave. ¿Cómo hacer para invertir más en la gente, para ojalá poder acercar más a jóvenes y a mujeres a un mercado laboral más dinámico, ¿verdad? Y crear más oportunidades de desarrollo? Esto me gustaría que relacionarlo con lo primero que hablabas de productividad. América Latina es una de las regiones que menos crece en el mundo en promedio. Hay países que crecen mucho más en la región. Costa Rica es uno de ellos que despunta vis a vis lo que crece América Latina en promedio. América Latina en promedio crece menos de un 1%, mientras Costa Rica crece alrededor de un 4%. Pero entonces, pensando en el impacto de los servicios modernos sobre la productividad, lo que estás diciendo es que en el tanto hay menos integración comercial en servicios modernos entre latinoamericanos, estamos teniendo barreras para precisamente aprovechar esos crecimientos de productividad. Como no comerciamos tantos servicios modernos, ¿verdad?, hay menos impacto, menos derrames de conocimiento y de productividad hacia el resto de nuestras economías. Y eso, sin lugar a dudas, pues es un problema. Ahora, sí me parece importante que pudiéramos señalar o contarle aquí a la audiencia qué nos dicen las estimaciones que se pudieron hacer en cuánto podría incrementar el comercio en América Latina si esa heterogeneidad se reduce, si tuviéramos tratados de libre comercio que favorezcan el comercio, ¿qué requerimos en esos tratados de libre comercio? Porque me parece que eso deberían ser políticas públicas muy, muy importantes que se apliquen en todos los países de América Latina. Ciertamente, poder reducir las barreras regulatorias entre países de América Latina tendría un impacto importante en el comercio, ¿verdad? Estimamos que, siendo que el índice de restricciones va de 0 a 100, en donde 0 es no existe ninguna restricción y 100 es la mayor restricción posible que existe, casi que prohibitiva al comercio, y desde un punto de vista de la heterogeneidad también de las regulaciones, 100 es la mayor heterogeneidad, ¿verdad? Es decir, todo es distinto y discriminatorio para cualquier par de país con el que en el comercio, versus 0, donde sería que no existe ninguna heterogeneidad y las reglas del juego son las mismas para todos mis socios comerciales. Si logramos bajar en un punto porcentual ese índice de regulaciones, el comercio dentro de la región podría crecer hasta un 8%. Es decir, las exportaciones de la región hacia la región podrían crecer hasta un 8%. Y eso es un resultado importante, ¿verdad? Lo otro que vemos con relación a la relevancia de tener un acuerdo, o dentro de los acuerdos comerciales, un capítulo explícito, claro, sobre servicios, eso hace también una gran diferencia. Y a propósito del actual proceso de negociación en el que estamos, al menos Costa Rica y otros países de la región, del Acuerdo Transpacífico, en donde, según entiendo, va a haber un capítulo dedicado específicamente al tema de comercio de servicios, ¿verdad? Esto cobra particular relevancia, porque las estimaciones que hacemos es que cuando en un acuerdo comercial, sea cual sea, existe un capítulo de servicios dedicado al comercio internacional de servicios, eso podría hacer que el comercio dentro de la región creciera hasta un 40% de servicios modernos, ¿verdad? Entonces eso hace una gran diferencia desde un punto de vista de cuáles pueden ser las variables que incidan más en aprovechar ese potencial, ¿verdad? Sí, eso sí, esos datos que señalarlo son importantísimos. Ese que señalaba de que un punto porcentual en reducción de la heterogeneidad aumenta un 8% el comercio. También vimos qué pasaba si decíamos, bueno, ¿cuál es el promedio del índice de heterogeneidad y qué pasa si movemos a todos los países a ese promedio, ¿verdad? Y era asombroso, el comercio podía crecer 200%. O sea, esto lo que nos dice es que el potencial que tiene este nicho de mercado solo en América Latina es gigantesco, ¿verdad? Y los países deberían. Hay un tema central que me gustaría ahora que abordemos, es ¿qué es lo que dicen los que están en la trinchera, los exportadores de la región? Que son, primero que nada, si esto que encontramos realmente ellos lo observan, en primer lugar, y en segundo lugar, qué otros factores ellos consideran deben ser incluidos en la política pública para impulsar el comercio de servicios modernos, no solo en la región, sino desde la región también a otros destinos. Cuando conversamos con
un grupo amplio de exportadores de varios países de América Latina, de exportadores de servicios modernos. Lo primero que encontramos es que los resultados, si se quiere, más macro, ¿verdad?, el ejercicio que hicimos estadístico, tienen sentido para ellos, ¿verdad?, desde su perspectiva empresarial, pero hubo varias áreas adicionales que ellos destacaron, en las que se debería prestar más atención, para efectos de crear un ambiente competitivo más favorable para exportar más, ¿verdad?, y también para exportar más a la región. Destacan 3 temas por parte de los exportadores. Uno tiene que ver con el capital humano, con la necesidad de invertir más en las capacidades y destrezas técnicas que se requieren, ¿verdad? Prácticamente todos los exportadores con quienes conversamos, todos los países, indistintamente, señalaron eso como un área que debería tener prioridad 1 a nivel de política pública, ¿verdad? La inversión en capacidades técnicas, las capacidades técnicas requeridas, ¿verdad?, por las empresas, para poder mantener el ritmo de crecimiento, ¿verdad?, y la expansión de sus capacidades de producción. El segundo tema tiene que ver con los acuerdos de doble tributación, un tema que se señaló con especial atención, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo lograr a través de esos acuerdos que los negocios internacionales no se vean limitados, ¿verdad?, por temas fiscales. Y es un tema muy interesante porque eso no compete a los negociadores de acuerdos comerciales, ¿verdad? Es un tema que compete directamente a los ministerios de Hacienda, pero es algo que se señaló, ¿verdad?, con particular atención por parte de los exportadores. El tercer tema tiene que ver con todo lo relacionado con estandarización y cómo lograr fomentar e invertir a nivel de los países en una infraestructura que fomente desde un punto de vista de la normalización, ¿verdad?, la creación de estándares y la adopción de estándares, la implementación de estándares por parte de las empresas. No solo de las empresas exportadoras, sino de las empresas potenciales clientes de Exacto. Las empresas exportadoras, ¿verdad? Ese fue un tercer tema que se destacó, ¿verdad? Déjame apuntar ahí algo que me gustaría para que quede acá en este podcast. Costa Rica resultó, de acuerdo al análisis, ser el primer país exportador en términos per cápita de América Latina, no solo en términos de valor, sino en tasa de crecimiento, en todo un periodo muy, muy largo, ¿verdad? Como el 2006 al 2023. Cuando se analizan con los exportadores costarricenses, en opinión de ellos, cuáles son los fundamentos, cuáles son las bases que permitieron que Costa Rica se posicionara como el primer país exportador de la región. Bueno, se habló de estos temas muy importantes que citaste. Se habló del recurso humano, de que Costa Rica tenía una tradición de producir recurso humano de alta calidad. Se habló de la importancia de la educación de tecnologías de información y comunicaciones desde etapas muy, muy tempranas, primaria, secundaria, para motivarle ese deseo a los muchachos de estudiar carreras STEM, de preocuparse por este tipo de actividades. Se habló de la importancia de la conectividad y se habló de que Costa Rica es quizás uno de los países más libres en materia de barreras a este tipo de comercio. Y después también se citó algo muy interesante y era que Costa Rica desde los 80s liberalizó la importación de software y hardware del mundo y eso permitió que los ticos tuvieran acceso a la última tecnología y por ende poder aprender a usarla y competir internacionalmente. En los últimos 3 años y medio, Costa Rica, bueno, más bien, desde mucho antes de estos últimos 3 años y medio, en materia de recursos humanos venimos teniendo serios problemas, ¿verdad? Cada vez hay más reclamo del sector productivo, en este sector principalmente, de que la brecha entre oferta y demanda de recursos humanos se ensancha en vez de reducirse. Entonces me parece que ese es un tema que deberíamos hablar, Luis. La otra, el hecho de que en algunos empresarios preocupa de que se canceló el programa con la Fundación Omar Dengo
para la educación en primaria y secundaria en el uso de tecnologías de información y comunicación, pero la respuesta del programa alternativo por parte del MEP todavía pareciera no ser totalmente satisfactoria. Ese me parece debería ser otro tema al que deberíamos hablarle, porque estas son cosas en donde se están tocando fundamentos. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones de política planteas como para que el país pudiera volverse a enganchar, digamos, y seguir impulsando este sector tan importante? Porque hay muchos otros países que están ya trabajando en estrategias nacionales de promoción de exportaciones de servicios modernos, República Dominicana, Panamá, etc. Nosotros ya lo teníamos muy bien establecido, le estamos aflojando algunas tuercas ahí. ¿Qué recomendarías vos para relanzar otra vez esto? Bueno, hay que tener presente algo que es clave y que ha hecho una diferencia enorme para el caso de Costa Rica, y es que el sector de servicios modernos ha crecido gracias a la atracción de inversión extranjera directa. Dicho de otra forma, la principal política pública para crear las condiciones para que Costa Rica sea hoy un líder a nivel global en exportaciones por habitante de servicios modernos ha sido la atracción de inversión extranjera directa. Y muchas cosas se han hecho muy bien y de ahí el resultado y ese posicionamiento que tenemos a nivel global, pero paralelamente otras políticas públicas en otras áreas quizás no han avanzado a la misma velocidad. Sabemos que la inversión extranjera directa genera numerosos impactos positivos, ¿verdad?, para el país, obviamente en el tema de la inversión en sí misma, en el tema de las exportaciones, de la creación de empleos, por supuesto, ¿verdad? Pero también sabemos que para que se logren concretar otro tipo de derrames de conocimiento, derrames tecnológicos, ¿verdad?, por la interacción de las empresas multinacionales con la industria local o con el mercado laboral local, ¿verdad?, hay que avanzar de manera paralela, ¿verdad?, ojalá a esa misma velocidad en áreas como el desarrollo de la infraestructura y la inversión en capital humano, ¿verdad?, siendo dos áreas fundamentales, ¿no? Entonces son dos áreas en las que quizás no se ha avanzado, ¿verdad?, a la misma velocidad a la que los negocios internacionales en la frontera, ¿verdad?, que es donde las multinacionales que operan en este país están, ¿verdad?, a la velocidad que eso funciona a nivel global, ¿no?, con la dinámica que funciona a nivel global. Y el tema del capital humano es uno fundamental, ¿no? Sabemos, y los mismos exportadores nos lo dicen, que esa brecha debería tener prioridad uno, ¿no?, desde una perspectiva de política pública, ¿verdad? Crear esos conocimientos, ¿verdad?, que se requieren para poder integrar cada vez más gentes, ¿verdad?, en esta dinámica, ¿verdad?, de crecimiento a través de las exportaciones, ¿verdad? Y cuando digo crecimiento, no solo crecimiento de las exportaciones mismas, ¿no?, sino la posibilidad de generar todos estos derrames de conocimiento y derrames tecnológicos que se traducen, entre otras cosas, en más productividad de la gente, mejores salarios, mejores condiciones laborales y más oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Me parece que en todo lo que has señalado quisiera resaltar algunas ideas que creo son importantes. La primera es la importancia estratégica de seguir abriendo mercados a través de tratados de libre comercio y, como bien señalabas, que tengan incluidos capítulos de servicios. Esta negociación que Costa Rica tiene ahora para el Trans-Pacific, sin lugar a dudas, ¿verdad?, tendría un impacto extraordinario para este sector. La otra cosa que señalaba es la importancia de desarrollar política pública en infraestructura digital, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de recursos humanos, muy orientado al tema de STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y por otro lado, me parece a mí que otra cosa que tenemos que pensar es que yo siento que la hemos hecho bien en la atracción de inversión, la hemos hecho bien en la promoción de exportaciones, pero en lo que yo llamo la etapa fácil. No es que eso sea fácil, sino en términos relativos, porque muy bien decías, bueno, ya somos el primer país exportador per cápita. Lo que pasa es que eso sí, muy concentrado en inversión extranjera directa. Otros países han hecho lo mismo que Costa Rica en otras latitudes, Irlanda, por ejemplo, pero desarrollando un ecosistema que permite el desarrollo de empresas de capital nacional en esos sectores. Creo que Costa Rica ahí tiene un reto, y más que un reto, más bien una oportunidad a aprovechar por todo
ya el ecosistema que se va criando, ¿verdad? Entonces me parece que ahí eso debería ser algo muy importante, pero quizás el mensaje más importante que deberíamos dejar es que el sector de servicios modernos es un sector muy dinámico, como muy bien lo dijiste, es el más dinámico en materia de comercio internacional hoy por hoy. Es muchísimo más dinámico que cualquier comercio de bienes o otro tipo de servicios y que tiene impactos inmensos en el resto de la economía, generación de empleo para jóvenes, personas en zonas rurales, costeras, para mujeres, impactos en la productividad de las actividades económicas que utilizan estos servicios domésticos en el país y fuera del país, ¿verdad? Que Costa Rica tiene prácticamente casi que cero barreras, si la memoria no me falla, en ese índice de restricciones comerciales que va de 0 a 100, nosotros estábamos como en 0,5, más o menos. Es de los más bajos de la región y de los más bajos del mundo también. Exactamente, entonces debemos aprovechar esas fortalezas y más bien montarnos sobre esas fortalezas. Pero sí hay temas que tenemos que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Porque el resto del mundo no se detiene. Recursos humanos, infraestructura digital, en recursos humanos, toda la enseñanza en el uso de tecnologías de información y comunicación desde etapas muy tempranas, emprendedurismo, ¿verdad? Desde etapas muy tempranas, si es que realmente queremos impulsar, ¿verdad? El apoyo al desarrollo de empresas de capital nacional en este importante sector, como lo ha hecho con mayor éxito otros países. No sé si quisieras comentar algo final. Ciertamente hay un potencial enorme, ¿verdad?, para construir sobre todo los éxitos que se ha tenido, ¿verdad?, en esa área. Este es un tema que globalmente cobra cada vez más relevancia. De hecho, días atrás en el Foro Público de la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad?, este fue uno de los temas centrales de discusión y el mundo cada vez le presta más atención a esto. Y eso, entre otras cosas, implica que cada vez vamos a tener más competidores que van a querer entrar dentro de esta dinámica del mercado global. Entonces, las tareas pendientes son bastante claras. El tema de fondo siempre va a ser cómo hacer para mover la agenda hacia adelante. Bueno, Luis, primero que nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto, como siempre, conversar con vos en temas de frontera, en materia económica. Algo que quisiéramos decirle a la audiencia es que el estudio está disponible en la página web de la CEPAL e igualmente en la página web de la Academia de Centroamérica. Pueden accesarlo libremente y disponer de él, y nos encantaría recibir observaciones, preguntas al respecto. Así es que esperamos seguir conversando de un tema tan apasionante y de tal envergadura e importancia para Costa Rica. Muchísimas gracias.